En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación y lo que haremos será ver la sobreescritura de métodos en Java. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando queramos sobreescribir un método, ese método que queramos sobreescribir en una clase hija no deberá ser privado, de lo contrario será imposible modificarlo. Entonces, a partir de aquí surgen dos tipos de sobreescritura de métodos, la completa y la parcial. Cuando hacemos una sobreescritura completa, lo que hacemos es redefinir por completo ese método. El nombre será el mismo y los parámetros evidentemente serán del mismo tipo, si no lo que tendríamos es una sobrecarga de métodos con distintos parámetros. Sin embargo, si hacemos una sobreescritura parcial, lo que haremos es utilizar ese método que estamos sobreescribiendo y además añadirle una serie de instrucciones. Y en ese caso, dentro del cuerpo del método, en algún momento invocaremos al super de ese mismo método que estamos sobreescribiendo en una clase hija. Bien, pasemos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el método toString, que realmente es un método que tiene la clase Object. Y como ya hemos mencionado en alguna ocasión, al final todo hereda de Object. Si creo una clase en Java, siempre va a heredar el comportamiento de la clase Object. Por lo tanto, tendrá disponibles todos los métodos de esta clase. Y uno de ellos es el toString. Por lo tanto, siempre que creemos una clase, tendremos disponible un método toString que lo que hará es representar en forma de cadena ese objeto. Entonces, a partir de aquí, si creamos una clase persona y en esa clase incluimos el método toString, lo que estaremos haciendo es sobreescribir el método toString de la clase Object. En este caso estamos devolviendo una string que estará formada por nombre dos puntos, concatenado con el nombre de la persona, luego edad dos puntos y concatenado con el valor edad de la instancia de la persona. Y a continuación tenemos la clase estudiante que vimos en el vídeo anterior que heredaba de persona. Entonces aquí de nuevo podemos sobreescribir ese método toString que lo tienen tanto la clase Object como la clase persona. Entonces aquí en este caso este método está redefiniendo de forma parcial el método toString de la clase padre, ya que está devolviendo un super.toString, por lo tanto me devolverá toda la string que genera el toString de la clase persona, pero además le está concatenando información adicional, que es información propia de la clase estudiante. En este caso, cred dos puntos y concatenado con el valor créditos que tendrá esa instancia de la clase estudiante. Entonces, a partir de aquí, pues tenemos que persona sobreescribe completamente el método de la clase Object, ya que en ningún momento hace un super al toString de la clase Object, mientras que la clase estudiante sobreescribe parcialmente el método. En este caso, invoca al método de la clase padre y a continuación añade información adicional. Y aquí tendríamos otro ejemplo. Ahora hemos añadido una clase profesor. Esta clase realmente está heredando de persona. Por lo tanto, tenemos una superclase principal que es Object, una clase persona que hereda de Object y luego dos clases adicionales. Una que es estudiante que hereda de persona y otra que es profesor que también hereda de persona. Realmente, estudiante y profesor no tienen ninguna relación. Lo único que tienen en común es que están heredando el comportamiento de persona. Entonces, en este caso, el toString de la clase profesor, de nuevo, hace una sobreescritura parcial, ya que está invocando al toString de la clase padre, que sería el toString de la clase persona. Pero en este caso le está concatenando dep dos puntos, concatenado con el valor del atributo departamento de la clase profesor. Entonces, dependiendo del tipo de instancia que tenga, ese toString me devolverá una string distinta. Si lo invocamos sobre la clase persona, me devolverá nombre y edad. Si lo invocamos sobre la clase estudiante, me devolverá nombre, edad y luego los créditos. Sin embargo, si lo invocamos sobre una instancia de profesor, me devolverá nombre y edad y a continuación dep dos puntos y el nombre del departamento. Y para que se entienda mejor, vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Aquí, como podéis ver, creamos tres instancias, una de persona, otra de estudiante y otra de profesor. Y a continuación tenemos una serie de println. Entonces, antes de continuar con el vídeo, os recomiendo que lo pauséis y penséis que se imprimirá por pantalla una vez se ejecute este código. Entonces, como digo, pensadlo un momento y cuando lo tengáis claro, seguís con el vídeo y comprobáis si realmente era como habíais pensado. Y bien, pasemos ya a ver la salida por pantalla que generaría este main. Y aquí, como podéis ver, los dos primeros println me devuelven nombre, Luis García, edad 20. Si volvemos a la diapositiva anterior, ese toString de la clase persona
me imprime nombre con el nombre y la edad con la edad. Entonces, realmente esto lo utilizaremos sobre las instancias de la clase persona. Como en este caso, los dos primeros println se invocan sobre la instancia P, me imprimirán esa string que genera el toString de la clase persona. Y aquí importante, cuando queremos imprimir el contenido de la string generada por el toString, no hace falta invocar al método. De hecho, estas dos instrucciones hacen lo mismo. Si sobre un println ponemos entre paréntesis una instancia de un objeto, lo que hará será imprimir el toString de ese objeto. Por lo tanto, esta instrucción y la de abajo son iguales. Al igual que estos dos println de la instancia E también hacen lo mismo y los dos println de la instancia PR funcionan exactamente igual. Lo he puesto así simplemente para que veáis que nos podemos ahorrar este toString cuando queramos mostrar por pantalla la string que genera el toString de cualquier objeto. Entonces, las dos siguientes, como son instancias de la clase estudiante, en primer lugar imprimen el nombre y la edad y a continuación los créditos. Y aquí un detalle es que cuando creamos un estudiante no le pasamos la cantidad de créditos, pero teníamos un constructor por defecto que ponía los créditos a 60. Esto lo vimos en el vídeo anterior. Pero bueno, lo importante es que vierais que imprimiría los créditos y la cantidad de créditos. Si por ejemplo tuviéramos un constructor de la clase estudiante que recibiera 3 parámetros y el tercero fueran los créditos, entonces ese tercer parámetro, si le pusiéramos un 100, pues los créditos serían 100, que sería lo que imprimiría aquí. Pero bueno, tal y como lo teníamos programado ya, siempre que creamos un estudiante, por defecto se matriculaba con 60 créditos. Y finalmente los dos últimos println se hacen sobre la instancia PR, que es una instancia de la clase profesor. Este constructor recibe el nombre, la edad y el departamento al que pertenece ese profesor. Y ese toString realmente es el que se genera a partir del toString de la clase profesor, que me devuelve nombre y edad y a continuación dep y el nombre del departamento, que en este caso es informática. Y bien, para que se termine de entender todo esto, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello vamos a volver al editor y aquí teníamos en primer lugar la clase persona, que tenía nombre y edad, con su constructor y sus métodos. Y luego teníamos la clase estudiante, que heredaba de persona, por lo tanto tenía tanto nombre como edad, pero además tenía un atributo adicional que se llamaba créditos. Teníamos un constructor que recibía tanto una string como un entero, nombre y edad, y ambos se los pasábamos al constructor de la clase padre a través de super, que en este caso sería el constructor de la clase persona, ya que estamos heredando directamente de esa clase. Por lo tanto, le pasaríamos ese nombre y esa edad al constructor de la clase persona, guardando tanto el nombre como la edad como variables de instancia de la clase persona. Y luego, con dis.créditos igual a 60, lo que hacíamos era almacenar en la instancia como valor por defecto del atributo créditos un 60. Y luego ya teníamos los métodos. Y aquí además tenemos la clase profesor, que aún no la habíamos visto, que de nuevo hereda de persona, por lo tanto tendrá nombre y edad, y además un atributo departamento. Aquí lo podríamos poner también como private, y luego el constructor hace algo muy similar a el constructor de la clase estudiante, pero en este caso recibe 3 parámetros, el nombre, la edad y el departamento. Utiliza el super para invocar al constructor de la clase padre y guardar nombre y edad, y luego esa string que recibe como tercer parámetro el constructor se guarda en la instancia a través de dis.departamento igual a departamento. Y finalmente abajo el toString de la clase profesor, que invoca a través de super toString al método toString de la clase padre, que es la clase persona, y le añade pues dep con el nombre del departamento. Entonces realmente mostrará nombre, edad y luego el departamento. Y con estudiante algo muy similar. Aquí hace un super toString, mostrará nombre edad pero luego en vez de dep pone cred y la cantidad de créditos de los que se ha matriculado ese estudiante. Y finalmente aquí tendríamos el main, donde estamos creando 3 instancias. Una de la clase persona, otra de la clase estudiante y otra de la clase profesor. Aquí si lo ejecutamos podremos comprobar que los dos primeros println me muestran los datos de Luis García con edad 20 y ya está, porque se está invocando a ese toString desde una instancia de la clase persona. Sin embargo, cuando imprimimos los dos siguientes, como es una instancia de la clase estudiante, me añade esa parte de los créditos, que sería lo que hemos añadido después del super en la clase estudiante, esta parte de aquí. Y con el profesor
Aquí departamento de informática me lo he puesto pegado, porque realmente aquí no lo habremos separado. Si ponemos un espacio aquí, este toString que es el de la clase persona, y luego añadimos, cuando es un profesor, dev 2 puntos y el nombre del departamento. Si de nuevo lo ejecutamos, ahora se podrá ver así un poco más separado. Y para no tener las líneas duplicadas, voy a quitar el println que utiliza el toString. Y aquí, si por ejemplo en el constructor de la clase estudiante le pongo a continuación, por ejemplo, un 100, aquí me dará un error porque no tengo ningún constructor en la clase estudiante que recibe 3 parámetros. Sin embargo, si yo ahora voy a la clase estudiante y creo un nuevo constructor que recibe esos 3 parámetros, pongo int edad y luego int créditos, y en vez de this.créditos igual a 60, almacenamos en la instancia el valor de créditos que hemos recibido como parámetro. Entonces, cuando utilicemos el constructor con 3 parámetros, los créditos serán ese tercer parámetro. Mientras que si generamos una instancia de la clase estudiante pasando de 2 parámetros, el valor por defecto será 60. De hecho, si ahora lo volvemos a ejecutar, ahora no será 60, será 100. Y si, por ejemplo, tuviéramos una instancia adicional de estudiante a la que llamaremos E2, y aquí en vez de Luis García ponemos Pepe Martínez, le ponemos de edad 20 y no ponemos los créditos, aquí lo que estará es creando esa instancia a partir del constructor que recibe 2 parámetros. Entonces, al utilizarse este constructor, los créditos de Pepe Martínez serán 60. Si lo ejecutamos, añadimos aquí antes un println de E2, ahora sí, al ejecutarlo, Luis García está matriculado de 100 créditos, los pasamos como parámetro, mientras que si no le pasamos nada, Pepe Martínez estará matriculado de 60. Y además vamos a ver una forma adicional de generar de forma rápida estos constructores. Para ello vamos a ir a la clase profesor y vamos a eliminar tanto el constructor como el toString. Entonces ahora tenemos la cabecera de la clase indicando que hemos creado una clase profesor que extiende de persona. Si ahora quisiéramos crear de forma rápida el constructor, podríamos hacer clic en el nombre de la clase, en la bombillita y Generate Constructors. Entonces aquí añadiremos los atributos que queramos añadir a ese constructor. Y como realmente está heredando de la clase persona, también me incluirá esa llamada al constructor de la clase padre. Si hacemos clic en OK, como podéis comprobar, me genera el constructor exactamente igual que antes. En primer lugar con el super que llama a la clase padre, la clase persona, y a continuación el departamento lo almacenamos en la variable de distancia departamento. Y lo mismo podríamos hacer con el método toString. De hecho ahora, si pulsamos de nuevo en la bombillita Generate toString, le indicamos que me añada el departamento y OK, aquí me genera un nuevo toString. La diferencia es que hace una sobreescritura completa, no está utilizando nada del toString de la clase persona, pero simplemente con hacer este cambio podríamos modificarlo. Por ejemplo, super.toString y lo concatenamos con profesor y entre corchetes departamento igual al valor, la variable departamento de la instancia. Entonces el formato de mostrar lo que es el departamento cambiará un poco. Y lo mismo podríamos hacer con estudiante. De hecho, si ahora quitamos todos los métodos y dejamos únicamente los créditos, de nuevo haciendo clic en el nombre de la clase y en la bombillita, podemos generar ese constructor pasándole, pues en este caso, los créditos. Si hacemos clic en OK, tenemos ese constructor que invoca al constructor de la clase padre y luego guarda en la instancia los créditos recibidos como tercer parámetro. Y lo mismo con el toString. Generate toString, un super.toString concatenado con estudiante y entre corchetes créditos igual al valor de créditos. Para que quede un poco separado pondremos aquí un espacio. Y ahora si volvemos al main y lo intentamos ejecutar, aquí me da un problema. No hay ningún constructor en la clase estudiante que reciba 2 parámetros, ya que cuando hemos generado el constructor le hemos indicado que queríamos también los créditos. Sin embargo, podríamos volver de nuevo a la clase estudiante y generar un nuevo constructor. Simplemente ahora no marcamos los créditos. Entonces, al hacerlo de esta forma, me generará un nuevo constructor, pero que no recibe los créditos. Fijaos que ahora únicamente recibe nombre y edad, que son los atributos de la clase padre, y los inicializa a través de super. ¿Qué sucederá aquí? Que como no estoy inicializando los créditos, cuando genere una instancia de la clase estudiante y ese constructor reciba únicamente 2 parámetros, guardará el nombre y la edad, y los créditos, como no se inicializan, tomarán el valor por defecto que tienen los enteros en Java,
que es 0. Entonces, en el ejemplo que teníamos en el main, Pepe Martínez, como no le he indicado ese tercer parámetro, estará matriculado de 0 créditos, mientras que Luis García estará matriculado de 100. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que esta primera parte la comparten cada uno de los println, ya que realmente es el toString de la clase persona, el cual lo tienen tanto la clase estudiante como la clase profesor. Sin embargo, ahora esta segunda parte del toString se ha modificado. Tenemos estudiante y entre corchetes la cantidad de créditos. Luis García tiene 100, pero Pepe Martínez tiene 0, ya que hemos utilizado este constructor que en principio no inicializaba el valor de los créditos. Por ello, los créditos estarán a 0. Y finalmente, este último println, como es una instancia de la clase profesor, el toString lo genera a partir del toString de la clase profesor, que lo que hacía era añadir de nombre profesor y luego entre corchetes el nombre del departamento. Incluso podríamos ir ahora a la clase persona y modificar el toString y se modificaría en todas las clases, ya que realmente profesor y estudiante reutilizan el toString de la clase persona. Podríamos de nuevo pulsar en la bombillita, generate toString, y aquí como podéis ver pues pondrá persona y entre corchetes nombre con el nombre, coma, edad con su edad. Si de nuevo lo ejecutamos, podemos ver que esta sería la instancia de la clase persona. Luego tendríamos las dos instancias de estudiantes y finalmente la instancia de profesor. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos a ver el polimorfismo en Java, que realmente ya lo estamos viendo en estos ejemplos porque el polimorfismo consiste en que un mismo método tenga un comportamiento distinto dependiendo del tipo de instancia sobre el que se invoca. Pero bueno, en el siguiente vídeo lo veremos con más detalle y además veremos los distintos tipos de polimorfismo. Bien, pero como digo, eso ya en el siguiente vídeo.